Filantropía Transformadora nació en el 2010 con el propósito de ayudar a aumentar el flujo de inversión social efectiva en el país. Habíamos visto que en Latinoamérica en general y en Colombia en particular estábamos transicionando de la caridad a la filantropía. Habían 4 tendencias que estaban sucediendo. Primero, habíamos visto que el patrimonio de las personas había aumentado significativamente, entonces había más recursos. Segundo, estábamos viendo un cambio generacional, donde veíamos que la generación de los abuelos estaba muy casada con el modelo de la caridad. La siguiente generación, tal vez un 30%, estaba siendo más estratégico, pero veíamos que la generación que tenía 25 a 45 años estaba empezando nuevos esquemas y que con nuevas ideas, y en la medida que esas generaciones empezaban a tener más influencia, estaban habiendo cambios interesantes. Tercero es que vimos que si bien es cierto que había una creación de riqueza muy grande y la clase media había crecido en un 50%, continuábamos siendo con uno de los países con más inequidad del mundo. Y finalmente veíamos que con la globalización la gente estaba mucho más consciente de lo que está haciendo Warren Buffett, de lo que está haciendo Bill Gates, y se empezaron a preguntar cuál es su legado. Sí, entonces determinamos que íbamos a tener 3 pilares. El primero era ayudar a aumentar el flujo de inversión social ampliamente definida. Podía ser con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, pero lo importante es que tuviera un impacto social importante. Lo segundo es ayudar a las personas a que tuvieran más efectividad y mayor impacto con su filantropía. Entonces aquí ayudamos a compartir mejores prácticas, también ayudar a compartir equivocaciones. También tenemos una asesoría para fundaciones familiares en la junta directiva y asesoramos familias en la organización de su filantropía. Y tenemos la Academia de la Nueva Generación, donde juntamos a estas personas entre 25 a 45 años para darles las herramientas para que sean más estratégicos. Y el tercer pilar es ayudar a construir el ecosistema para que todo esto funcione. Queremos ayudar a facilitar el intercambio de conocimiento, porque vemos que hay muchos individuos y familias que han hecho cosas y están haciendo cosas muy interesantes, pero las personas no conocen esos ejemplos. Entonces queremos ayudar a divulgar esos ejemplos, queremos que sirvan como ejemplos motivadores para que otras personas emulen lo que estos líderes filantrópicos vienen haciendo. También ha habido un cambio en términos de la manera que las personas empiezan a trabajar con las organizaciones que aportan. Y muchos de ellos antes tenían la visión de un profesor, y cuando analizaban el trabajo que la organización había hecho, pasó o se rajó. Ahora está empezando a ver más una actitud de mentor o de coach, donde trabajan con las organizaciones, le dan el espacio a las organizaciones a compartir las equivocaciones y ayudan a que aprendan de esas equivocaciones. Entonces sí estamos empezando a ver algunos cambios interesantes. Otro cambio que ha tenido distintos ciclos tiene que ver con la pasión de medir el impacto. Y hay algunas personas que se volvieron muy estrictas con la idea de medir el impacto, pero se dieron cuenta que para medir el impacto se requiere una cantidad de recursos muy significativa, y a veces tiene más sentido invertir esos recursos en el programa, teniendo uno una idea de que está teniendo impacto, pero no una prueba absoluta. Las corporaciones se están dando cuenta que los objetivos que Milton Friedman había sacado en los años 70, donde decía que el objetivo de la organización es maximizar sus utilidades, es una tesis obsoleta, y que hoy en día las corporaciones tienen que mirar a todos sus stakeholders, o sea, no solamente sus empleados, sus suplidores, las comunidades, y las personas quieren consumir productos que han sido hechos de una manera socialmente responsable. Las personas quieren trabajar para ese tipo de empresas. Entonces, lo que era solo antes, digamos, la actividad de responsabilidad social empresarial o fundaciones empresariales, ahora se está empezando a fusionar con las actividades del día a día de las compañías.
La filantropía y el sector público creo que deberían trabajar juntos. Desafortunadamente eso no sucede muy frecuentemente. Parte de lo que sucede es la filantropía a veces tiene un horizonte de tiempo diferente al que tienen los políticos, pero lo que sí vemos es en la medida que uno pueda influenciar políticas públicas, el Estado es el que más recursos tiene. Y hay situaciones de bienes públicos que el Estado debería estar fomentando y la filantropía puede tener un rol en ayudar a fomentar ese componente. También hay estructuras financieras nuevas que se están haciendo, como los bonos sociales de impacto, que pueden ayudar a quitarle algo de riesgo al Estado y pueden canalizar políticas públicas hacia áreas que pueden tener un impacto significativo. Yo creo que la manera que se financia la filantropía debe empezar primero con tener algún tipo de metodología para formular un presupuesto filantrópico. Yo hablo con muchas familias y a veces les pregunto, ¿ustedes cómo formulan su presupuesto filantrópico? Y me dicen, miramos lo que hicimos el año pasado o vemos qué oportunidades surgen, pero muy pocas familias tienen algún método específico. La filantropía es una pieza dentro del rompecabezas, pero creo que ahora que empezamos a ver inversión de impacto, empezamos a ver que las corporaciones cambian la manera que operan, empieza a haber un poco más de lo que yo llamo coherencia en el mundo y creo que vamos a empezar a ver estas nuevas generaciones nos van a liderar a tener un mundo social donde hay más equidad y más coherencia. Una de las lecciones que hemos aprendido trabajando con familias es que, especialmente cuando familias ya están en la tercera generación, la filantropía puede ser el hilo que mantiene a las familias unidas. Y las mejores prácticas que hemos visto es familias tienden a estar muy bien organizadas en sus negocios corporativos. Es muy importante tener ese componente de corazón que lo impulsa a uno a hacer la filantropía, pero también es importante tener ese rigor. Y la manera que nosotros lo resumimos es que hay que aprender a pensar con el corazón y a sentir con el cerebro. Hay una frase de Harry Truman que siempre me ha inspirado que dice: es increíble lo que las personas pueden lograr si a uno no le importa quién está recibiendo el mérito.